Hola a todos mis seguidores y seguidoras. Este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. Esta es una subserie que la quiero dedicar en 3 posts a explicar el concepto del populismo. La razón para que sea tan difícil alinderar el concepto del populismo es porque no hay un grupo de populistas, no hay un manifiesto, no hay un grupo de filósofos que entren a establecer cuál es su ideario político, cuál es su ideario económico, qué es lo que ellos pretenden, cuál es su visión del mundo. Lo que yo propongo es la interpretación a la que yo he llegado y, como siempre, estoy mediado por la historia. Cuando yo era niño, me encantaba la tira cómica de Tintín. Un vecino mío tenía un álbum, y yo envidiaba profundamente el álbum. Yo tenía una colección enorme de cómics del Pato Donald, del Tío Rico, de Superman, de Condorito, de lo que ustedes quieran. Pero Tintín pues era un álbum europeo, no era un cómic que uno fuera a un kiosco y lo comprara, no. Esto era una cosa de librería, era un libro. Usted hoy consigue lo que quiera. Amazon se lo trae o lo busca en Mercado Libre o lo busca en otras tiendas virtuales, pero en los años 70 en Cali usted estaba asignado a lo que le trajera la Librería Nacional y la Librería Nacional simplemente no traía estos cómics. Unos años después me hice amigo de una persona de la que sigo siendo amigo 40 años después, porque estamos hablando del año 77, 78. Alfredo Fernández, que tenía la colección completa de Tintín y la tenía en encuadernación de cartón en tamaño 8 de pliego, una preciosidad. El salvaje ese me contó muchos años después que la regaló y casi me pongo a llorar cuando me hizo el comentario que no, que le di a mis hijos una versión nueva en solapa pasta blanda y tal. A mí me parece que eso da para campo de concentración, da para Guantánamo. ¿A qué va el comentario? Mi mamá me impulsó el amor por la lectura. A mí me compraban cómics, como les digo, historietas, cuentos, les llamábamos. Y antes de que yo aprendiera a leer, mi mamá, con una paciencia digna de mejor causa, se sentaba a leérmelos. Y el Super Ratón, y el Pato Donald, y Tribilín. Y yo negociaba varias lecturas consecutivas del mismo cuento. Mi mamá no distingue el Pato Donald de Condorito. Cuando mi mamá vio el deseo que yo tenía de tener estas historietas de Tintín, pues hizo lo único que se podía hacer en Cali. Fue a la Nacional, averiguó, y lo único que le ofrecieron fue Asterix y Obelix, particularmente Asterix y los Godos. Después, con los años, me propuse hacer toda la colección de Asterix, y para ella básicamente Tintín y Asterix eran esencialmente lo mismo. ¿Qué tiene que ver eso con el populismo? Todos los cómics de Asterix, todos los álbumes, tienen exactamente la misma entrada. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por el Imperio Romano. ¿Toda? No. Una pequeña aldea de irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. Arranca con esta página del cómic en donde está clavado un lábaro romano en el centro de Francia, y verán arriba la sigla SPQR. Y desde ahí es que quiero que empecemos a reflexionar sobre el populismo. Esa sigla significa Senatus Populusque Romanus. La traducción que se le ha dado generalmente a esa frase es Senado del Pueblo Romano. Ya estudiando yo Derecho, tuve alguna discusión con mi profesor de Derecho Romano, diciéndole que la traducción no era exacta. Y sabía que no era exacta por todo lo que me gustaba Asterix. Asterix me había enseñado qué significaba la sigla, y la traducción más literal es Senado y Pueblo Romano. La diferencia puede ser bizantina, pero es inmensa. Cuando no decimos del, sino y, queda claro que estamos hablando de dos entidades separadas. Esa tensión entre una unidad que se llama Senado y otra unidad que se llama pueblo es una tensión que caracterizó a Roma y que hemos arrastrado todos los pueblos de tradición romana. La tradición norteamericana, la tradición alemana, la tradición inglesa son un poquito más robustos
para resistir el populismo, pero cuando surge entre ellos es muchísimo más intenso y sus efectos se sienten con muchísima más intensidad. Roma se funda por Rómulo y Remo. Estos dos hermanos no son los únicos fundadores de Roma, naturalmente, porque entonces ya no sería una ciudad, sería básicamente un condominio de dos hermanos, como podríamos tenerlo en la Villa del Mar o como podríamos tenerlo en cualquier pueblo vacacional. Hay un grupo de colonos que han llegado con ellos y van a ser los padres fundadores de Roma, los pater. Estas personas, este grupo de colonos, establece cada uno de ellos una gens. Y ahí hagamos un comentario. En tiempos menos políticamente correctos, las buenas señoras tomando té en un balcón recibiendo la brisa de la tarde, o los buenos señores en un club social, cuando llegaba un vecino que no era de su gusto, decían que antes aquí solía venir la gente. Y entonces los defensores de la igualdad social y los defensores de la democracia pues se indignaban con justa razón y preguntaban si es que estas personas que llegaban eran animales. Realmente el opuesto de gente no es animales, el opuesto de gente es plebe. Y plebe no es lo mismo que pueblo. La gente son aquellos que vienen de la gens, es decir, de los patricios. Son los verdaderos ciudadanos romanos, como sus hijos. Traspasan eso a través de una religión doméstica que es ejercida por el pater. Hay una religión pública, pero la religión más importante es la religión de los propios ancestros. La religión que echa raíces en la casa. Y en donde el pater como sumo sacerdote es el dueño, amo y señor de todo. Gens y familia no son lo mismo. Dentro de una gens había muchas familias. Derivaban del mismo tronco, de la misma gens. Era la gens Cornelia, la gens Escipiona, la gens Junia, y dentro de ella había muchas familias. La familia dependía del pater. Y todos los pater que derivaban de la misma gens formaban esa gens y formaban los comicios romanos. Eran quienes votaban, eran quienes participaban en las decisiones públicas y eran quienes ocupaban todos los cargos de poder, particularmente el de rey y el de los pontífices. Por ahora quedemos claros en que hay un grupo de gente que son los que dicen nosotros somos los que mandamos acá, y hay otros que van llegando y que son atraídos por la prosperidad de la ciudad o simplemente vienen a trabajar y ofrecer sus servicios, se asientan ahí y a ellos les vamos a llamar la plebe. Roma está además asentada en un lugar que no podía ser peor. Imagínense que hoy no existiera el Estado mexicano, México no fuera un país, y hubiera un pueblito llamado Tangamandapio, un precioso pueblito de crepúsculos arrebolados donde vive Jaimito el cartero, y que estuviera exactamente al otro lado de la frontera con Texas. Roma era Tangamandapio y Texas era Etruria, la tierra de los etruscos, que llevaban un poquito más de un siglo asentados en la zona y habían conformado un pequeño imperio. Los romanos eran ante todo agrarios, mientras que los etruscos eran ante todo comerciantes y magníficos orfebres y herreros. Su arte metalúrgico era absolutamente extraordinario y se dice incluso que sabían fabricar acero. Como ocurre siempre, no falta el texano que viene a Tangamandapio porque le parece bonita, porque le parece que tiene un ritmo no tan agitado, no tan veloz, o porque le parece que allá puede hacer dinero y llevan un arte que es inmensamente valioso y además son extraordinarios comerciantes y se vuelven las personas más ricas de Roma. Y en algún momento uno de ellos se preguntó, ¿por qué diablos? Si nosotros somos los que sostenemos esta ciudad, si somos los que comerciamos, nosotros no podemos ser reyes. Ese sujeto se llamó Tarquino Prisco e inventó lo que después todos los multimillonarios de la historia han copiado, y es comprar una elección. Cuando murió el último rey agrario nativo romano, sobornó de la forma más descarada de todas a los comicios, y llevándose de calle toda la costumbre y toda la tradición romana, se eligió no solamente a un extranjero, sino a alguien que no era de la gens para ser rey. Y cuando muere sube al poder un hijo adoptivo suyo,
Servio Tulio. Servio Tulio había sido adoptado cuando la esposa de Tarquinio Prisco vio que sin que nadie interviniera de ninguna manera, la cabeza del niño estallaba en llamas y no le pasaba absolutamente nada. O sea, si hubiera intervenido alguien, probablemente serían quemaduras de tercer grado. Por eso lo adopta y es un rey que hace un remenzón enorme en la organización romana y se asegurará que los etruscos dejen de ser ciudadanos de segunda categoría. Servio Tulio tiene 2 hijas, Servilia la mayor y Servilia la menor, que va a casar con 2 hijos de Tarquino Prisco, Arrunto y Lucio. El empate queda mal hecho desde el comienzo, porque resulta que Arrunto se casa con la menor y Lucio se casa con la mayor. Arrunto y la mayor son personas tranquilas, pacíficas, que quieren vivir y dejar vivir, y la menor y Lucio son personas expansivas, arrogantes, agresivas. Entonces la solución es fácil: matan a sus respectivas parejas, se casan entre ellos y Tarquino va a pretender ascender al trono romano. Para eso acude al Senado y acusa a Servio Tulio, que está vivo todavía, de todo tipo de indignidades. Servio Tulio oye la noticia de la intervención de Tarquino, ya está viejo, ya es anciano, se apresura a ir al Senado y Tarquino sale a su encuentro, lo coge del pelo, lo lleva arrastrado por el pelo por las gradas del Senado hasta la vía máxima romana, donde su hija, Servilia la menor, le va a pasar por encima con un coche de caballos y lo va a matar. Tarquino, a partir de ese momento conocido como Tarquino el Soberbio, va entonces a imponer un régimen de terror en Roma y apretar el puño porque sabe que lo que han hecho carece de legitimidad y carece de absolutamente cualquier entendimiento con lo que es la tradición romana. Empieza una política sumamente agresiva de expansión, invade los límites de Etruria, la guerra favorece a Roma. En medio de esa campaña militar, Sexto, un hijo de Tarquino, está reunido en una fogata en el campamento con otros soldados y están discutiendo quién tiene la mujer más juiciosa, más prudente, más comprometida con las costumbres de una matrona romana. Hacen la apuesta, cabalgan hasta Roma y resulta que encuentran que solamente la mujer de Lucio Colantino está en su casa. Los otros soldados se alegran mucho, abrazan a Colantino y le dicen que sí, vos sos el hombre, y le hacen un triunfo romano, la celebración que recibían los generales cuando habían tenido alguna campaña exitosa. Pues un triunfo, póngale, de 10 personas y una cosa de mofa. Y para Sexto eso fue una ofensa capital. O sea, primero, ya era suficientemente malo que su mujer hubiera perdido, pero además de eso, perder el único triunfo al cual probablemente podría aspirar en la vida este petardo estúpido. De manera que lo que hizo fue ir a buscar a la esposa de Lucio Colantino, Lucrecia, y amenazarla con que iba a decirle a todo el mundo que lo había seducido si no aceptaba tener sexo con él. Lucrecia acepta, pero al otro día va ante su padre, cuenta lo ocurrido y saca un puñal y se lo entierra en el corazón y exige venganza. Es el tipo de gestos medio operáticos y medio de telenovela mexicana que a los romanos les encantaban. Hay una insurrección general, se expulsa a Tarquino el Soberbio, el rey. Tarquino el Soberbio no tiene ningún problema en ir a Texas, a Etruria, aliarse con ellos, y Etruria le da a Roma una paliza violenta. Etruria le quitó a Roma todas sus conquistas y la única razón por la que sobrevivió es porque organizaron un sistema tan extraño que Etruria dijo: estos no van a servir para absolutamente nada y dejémoslo, y Roma quedó convertida otra vez solamente en la ciudad original. Eso fue la República. Y cuando se dice república, pues suena democrática, pero realmente no lo fue en absoluto. La organización de la República Romana fue pensada específicamente como una reacción ultraconservadora de la gens romana para detener a los etruscos, para detener el ascenso de las personas que con mucho dinero
estaban alterando la política romana o habían alterado la política romana y eliminaron del todo el concepto de rey. A partir de ahí habría 2 personas elegidas cada año, que serían 2 cónsules, estrictamente 2 patricios, es decir, derivados de la gens, y un senado ultraconservador para representar solamente la organización original romana y desde ahí garantizar que solamente las costumbres romanas iban a prosperar. Recuerden, por favor, suscribirse, den clic en el botoncito aquí abajo y den clic también de una vez en la campanita que les avisa que hemos hecho nuevos videos de un bulto de anzuelos. Mil gracias por haber pasado a verme.